Bienvenidos a otro análisis profundo al estilo del Gran Máster Espectáculos. Hoy vamos a abordar un caso que ha generado mucha controversia y emociones, la situación de Héctor Parra. Como ya saben, aquí el análisis no tiene filtros y vamos directo a los hechos, con la misma contundencia que caracteriza al Gran Máster Gorila. Prepárense para un análisis donde no dejaremos ninguna duda sin responder, y ya saben. Quiero que me llenen los comentarios con sus opiniones, no se queden callados. Como lo han determinado dos instancias judiciales basadas en evidencia contundente, tal y como lo establece la ley mexicana. Estas dos instancias corresponden al fallo inicial emitido por el juez de primera instancia y la confirmación del mismo en la apelación resuelta por la novena sala. En este contexto, evaluaremos la situación actual y el posible desenlace para Parra, considerando la complejidad de los procedimientos judiciales involucrados y las estrategias desplegadas tanto por la defensa como por la fiscalía. Análisis de la situación actual. En primer lugar, es imperativo comprender que Héctor Parra se enfrenta a un panorama jurídico extremadamente complejo, cargado de decisiones judiciales previas que condicionan los pasos futuros. Su abogada, Samara Ávila, ha confirmado la programación de una nueva audiencia en la que los magistrados de la novena sala revisarán la sentencia emitida con anterioridad. Cabe destacar que Parra ha permanecido 3 años en reclusión bajo el delito imputado contra su hija, Alexa Hoffman. Este prolongado periodo de encarcelamiento no ha transcurrido en vano, ha sido un espacio de tiempo que tanto la defensa como la fiscalía han utilizado para ajustar sus respectivas estrategias y para acumular argumentos que refuercen sus posiciones. Sin embargo, la confirmación de culpabilidad en dos instancias previas sitúa a Parra en una posición jurídica que es difícil de revertir, particularmente debido al peso acumulativo de los precedentes judiciales. El incremento de la pena a 13 años y 10 meses ha sido objeto de impugnación por parte de la defensa, que sostiene que la novena sala ha perdido imparcialidad a lo largo del proceso. Ávila ha solicitado que dicha sala se excuse de intervenir en este recurso de apelación, bajo el argumento de que su previa intervención en el caso podría comprometer la objetividad de la nueva sentencia. Esta solicitud está fundamentada en el principio de imparcialidad judicial, según el cual la justicia no debe solo ser imparcial, sino también parecerlo para garantizar la confianza pública. No obstante, debemos ser objetivos. El hecho de que se haya confirmado la culpabilidad de Parra en 2 ocasiones indica que la evidencia presentada ha sido lo suficientemente sólida como para sostener el veredicto. Además, es importante aclarar que no existe un impedimento legal para que la misma sala vuelva a conocer el caso en esta fase, siempre que no haya una causa justificada para la recusación. No se trata de una cuestión de arbitrariedad, sino de que las pruebas han sido examinadas y valoradas de acuerdo con el debido proceso y conforme a los principios de la legalidad penal. Además, resulta esencial comprender el contexto de este tipo de procedimientos judiciales en el ámbito del derecho penal. Las decisiones tomadas por los jueces y magistrados no se fundamentan en impresiones subjetivas o intuiciones personales, sino en un análisis exhaustivo y riguroso de la evidencia fáctica y jurídica disponible. Es decir, los magistrados evalúan cada detalle del caso basándose en la normativa vigente y en los elementos de prueba presentados, procurando siempre la aplicación objetiva de la ley. En este caso, la Fiscalía ha logrado articular una narrativa coherente y respaldada por evidencia que ha sido validada tanto en la primera instancia como en la apelación por la novena sala. Estos precedentes judiciales disminuyen significativamente las probabilidades de que la sentencia sea revocada sin la aparición de evidencias nuevas o argumentos extraordinariamente sólidos y convincentes por parte de la defensa. Esto significa que para lograr una modificación de la sentencia actual, no basta con cuestionar el proceso en términos generales, sería necesario aportar información novedosa que tenga el potencial de alterar sustancialmente la valoración de los hechos realizada previamente. Escenarios potenciales en la nueva audiencia. En este punto, existen 3 posibles resultados de la audiencia. Primero, la novena sala podría confirmar la sentencia, manteniendo así la pena actual. Segundo, la sentencia desfavorable podría ser incrementada, extendiendo los años de prisión de Parra. Y tercero, aunque improbable, la absolución del imputado. No obstante, como señala el Gran Máster, la posibilidad de una absolución parece ser una esperanza remota considerando que ya se han emitido 2 sentencias condenatorias. Es importante subrayar que la razón por la cual se decidió en contra de la inocencia de Héctor Parra en ambas instancias es porque no existió espacio para una duda razonable sobre su culpabilidad. En derecho penal, el principio de duda razonable significa que si existe alguna incertidumbre importante sobre la culpabilidad del acusado, este debe ser absuelto.
En este caso, los jueces y magistrados determinaron que la evidencia presentada fue lo suficientemente contundente como para eliminar cualquier duda razonable, lo que llevó a confirmar la responsabilidad penal de Parra. Asimismo, es importante subrayar que el principio de la cosa juzgada, aunque no aplica directamente en un contexto de apelaciones, confiere a los fallos anteriores un peso considerable a la hora de determinar la nueva sentencia. La abogada Ávila ha señalado que, de resultar desfavorable la sentencia, recurrirán al amparo directo. Sin embargo, es crucial analizar este recurso en profundidad, ya que presenta múltiples complejidades y limitaciones. Un amparo no garantiza la absolución ni una nueva evaluación de la evidencia fáctica, sino que constituye un mecanismo para cuestionar la correcta aplicación del derecho en el proceso. El amparo directo se enfoca específicamente en determinar si se respetaron los derechos fundamentales del acusado durante el proceso judicial, lo que implica una revisión de los aspectos formales y legales del juicio, pero no una revaloración de las pruebas per se. En otras palabras, el amparo no es un recurso para reexaminar la culpabilidad del imputado, sino para verificar si se cumplieron todos los procedimientos legales de manera adecuada y si no se vulneraron derechos constitucionales. Es fundamental comprender que, para que Parra obtenga la libertad, no basta con señalar un tecnicismo o error procesal menor, sería necesario demostrar que esos errores tuvieron un impacto significativo en la resolución del caso. Incluso si la defensa logra identificar alguna falla procesal, esto no significa que Parra será automáticamente exonerado. En el mejor de los casos, el resultado podría ser la anulación de la sentencia y el inicio de un nuevo juicio, en el cual se retomarían las etapas procesales desde el punto en el que se identificó la irregularidad. No obstante, la evidencia que ya ha sido considerada suficiente podría ser nuevamente utilizada, y la Fiscalía tendría la oportunidad de presentar sus argumentos una vez más. Por lo tanto, el proceso de un amparo es más una corrección técnica que una oportunidad de cambiar el fondo del asunto. La defensa enfrenta, por tanto, un enorme desafío en este sentido. Incluso si logra demostrar un error procesal, es poco probable que ello conlleve una absolución inmediata o una liberación definitiva de Parra. Además, el proceso de amparo es largo y complejo, involucrando varias etapas que requieren tiempo y recursos considerables. En muchos casos, los tribunales superiores pueden confirmar la validez de las decisiones previas si consideran que los errores procesales no fueron determinantes para el resultado del juicio. Esto significa que la defensa tendría que demostrar no solo la existencia del error, sino que este error fue lo suficientemente grave como para afectar de manera directa e irremediable el resultado del juicio. Para que quede más claro, es fundamental entender que un error procesal menor, como una discrepancia en la documentación, no será suficiente para invalidar la sentencia. Un ejemplo de un error significativo podría ser la falta de oportunidad para que el imputado presente pruebas importantes, lo cual implicaría una vulneración a su derecho a la defensa y podría considerarse lo suficientemente grave como para justificar la anulación de un juicio. Por otro lado, si el error se refiere a un tecnicismo que no afecta directamente la justicia del fallo, los tribunales tienden a mantener la validez de las sentencias previas. Por ejemplo, si hubo un error en la notificación de una audiencia, pero el imputado igualmente tuvo una defensa adecuada y no se vulneraron sus derechos, el Tribunal Superior podría considerar que no hay razón suficiente para modificar el resultado del juicio. Esto pone a la defensa en una situación particularmente difícil, ya que no basta con encontrar errores en el proceso, esos errores deben ser de tal magnitud que cambien la percepción sobre la legitimidad del fallo emitido. En consecuencia, el camino hacia la exoneración de Parra a través del amparo es extremadamente complicado, lleno de obstáculos legales y procedimentales. Además, los tribunales superiores suelen ser reticentes a cambiar decisiones de instancias inferiores sin una justificación sólida, lo cual limita significativamente las posibilidades de éxito de este recurso. La defensa debe demostrar, no solo la existencia de un error, sino también que dicho error fue determinante para que el juicio resultara en una condena injusta. Cuestión de imparcialidad y estrategia de la defensa. La defensa insiste en la falta de imparcialidad de la novena sala. Sin embargo, ¿es esto suficiente para invalidar las sentencias previas? En el ámbito penal, es habitual que la misma sala conozca de recursos de apelación, siempre que no existan causas justificadas para apartarse del caso. Este punto es crucial. La defensa de Héctor Parra parece estar utilizando el argumento de la imparcialidad más como una estrategia para buscar una nueva oportunidad que como una acusación realmente fundamentada en hechos que prueben una predisposición en contra del acusado.
Es importante resaltar que para que un recurso de recusación sea válido, se debe demostrar un vínculo directo o una clara predisposición por parte de los jueces, lo cual no ha sido evidenciado de forma convincente en este caso. Si nos enfocamos en la justicia para Alexa, es esencial recordar que los jueces de la novena sala ya han examinado toda la evidencia disponible y en 2 ocasiones determinaron la responsabilidad penal de Héctor Parra sin que existiera espacio para la duda razonable. El sistema judicial no se basa en impresiones, sino en pruebas sólidas que permitan emitir un veredicto justo. En este caso, las decisiones tomadas hasta ahora reflejan que no se ha encontrado ninguna circunstancia que pudiera poner en duda la versión de Alexa y su derecho a la justicia. Los magistrados actuaron de acuerdo a la normativa legal, sin demostrar ningún sesgo evidente, y por ello la defensa debe aportar algo más que simples afirmaciones para justificar una posible falta de imparcialidad. Por otra parte, si bien Héctor Parra mantiene una postura optimista, el contexto legal no es favorable. La propia abogada ha reconocido que la nueva audiencia podría resultar en un incremento de la pena, lo cual confirmaría aún más la solidez de las pruebas presentadas en su contra. En este sentido, el discurso de optimismo parece ser más una herramienta para mantener la moral del acusado y de su entorno que una valoración objetiva de las probabilidades jurídicas reales. Este tipo de discurso es frecuentemente utilizado para manipular a las masas y generar una percepción de esperanza, a pesar de que las circunstancias legales no lo justifiquen del todo. En el contexto de un caso mediático, mantener la narrativa de optimismo ayuda a influir en la opinión pública y a sembrar dudas sobre la validez de las decisiones judiciales ya tomadas. Es una estrategia que apela a las emociones del público, quienes muchas veces no tienen acceso a todos los elementos de prueba o al conocimiento técnico necesario para evaluar objetivamente el caso. De este modo, se intenta generar simpatía hacia el acusado y erosionar la confianza en la justicia impartida por el sistema. Así, el optimismo constante, aunque poco realista, se convierte en un mecanismo eficaz para prolongar el apoyo popular y para manipular la percepción general, presentando a Héctor Parra como una víctima de un sistema injusto, cuando en realidad las evidencias han sido evaluadas y validadas en múltiples ocasiones. Resulta evidente que la lucha de la defensa no se sustenta en elementos contundentes que puedan desestimar las acusaciones, sino en una serie de recursos legales cuyo propósito principal es extender el proceso y ganar tiempo. Además, cabe destacar que la defensa se encuentra en un dilema estratégico considerable. La apelación y el posible recurso de amparo implican tiempos prolongados que afectan la percepción pública del caso, pero es esencial recalcar que, para Alexa y las víctimas que buscan justicia, cada retraso en el proceso significa una extensión del sufrimiento y una prolongación de la incertidumbre. Cada audiencia, cada nuevo recurso, prolonga el proceso y perpetúa un estado de angustia e incertidumbre para Alexa, quien merece que la justicia sea pronta y efectiva. Este desgaste mediático y emocional tiene consecuencias profundas, ya que no solo afecta a la víctima, sino también a la percepción de la justicia misma. En un caso tan delicado como este, extender el proceso sin una base sólida únicamente contribuye a deslegitimar la justicia y pone en riesgo la percepción pública de la veracidad de las acusaciones y la culpabilidad de Parra, a pesar de las pruebas ya consideradas contundentes. En resumen, la insistencia en la imparcialidad sin evidencias claras y el uso reiterado de recursos legales que no parecen estar apoyados en hechos nuevos son estrategias que, desde la perspectiva de alguien interesado en la justicia para Alexa, parecen más una dilación del proceso que una búsqueda genuina de la verdad. Esto afecta profundamente a Alexa, quien merece una resolución pronta y definitiva, y tiene además implicaciones serias en cómo la sociedad percibe la eficacia y la justicia del sistema legal. El constante retraso no solo prolonga el sufrimiento de la víctima, sino que también mina la confianza del público en la capacidad del sistema de proporcionar justicia. ¿Gato la esperanza de la absolución, realidad o ilusión? La defensa de Parra continúa albergando la esperanza de una eventual absolución, pero, ¿es realmente viable esta expectativa? Si en 2 ocasiones anteriores se ha confirmado su culpabilidad, la probabilidad de que la novena sala revierta el fallo es extremadamente baja. A estas alturas, confiar en un cambio radical del fallo a través de un amparo es, cuanto menos, un acto de ingenuidad o de ignorancia sobre cómo funciona realmente el sistema judicial mexicano. La defensa apuesta por un discurso de resistencia y optimismo, pero la realidad es que el proceso parece más encaminado a una eventual reducción de la pena que a una exoneración completa. Esto responde más a una estrategia procesal desesperada que a una expectativa genuina de exoneración, especialmente cuando no hay evidencia nueva que pueda contrarrestar las pruebas ya evaluadas y validadas.
Desde una perspectiva analítica, la posibilidad de absolución depende de factores como la aparición de nuevas pruebas exculpatorias o la identificación de errores procedimentales graves que hayan afectado los derechos fundamentales del acusado. Sin embargo, hasta ahora la defensa no ha presentado ninguna prueba novedosa ni argumentos sólidos que tengan el potencial de cambiar el curso del proceso de manera drástica. Las declaraciones de la abogada Ávila se centran principalmente en cuestionar la imparcialidad de los magistrados y en destacar las dificultades del proceso, pero esto resulta insuficiente cuando lo que se necesita es una base contundente que justifique la inocencia de Parra. En realidad, se trata más de una táctica para intentar mantener la atención mediática y sembrar dudas donde no debería haberlas, en lugar de un esfuerzo legítimo por demostrar la inocencia de su cliente. Confiar en el recurso del amparo como una vía para lograr la absolución no solo es poco realista, sino que raya en el autoengaño. Es esencial entender que el amparo no está diseñado para las personas que han sido encontradas culpables en primera y segunda instancia con pruebas contundentes, como es el caso de Héctor Parra. Los tribunales superiores no están para revisar pruebas de nuevo, sino para evaluar si el debido proceso se llevó a cabo correctamente y si se respetaron los derechos fundamentales del acusado. Esto significa que, aun si hubiera un error procesal, ese error tendría que ser lo suficientemente significativo como para haber afectado el veredicto final, y tendría que haber causado una verdadera afectación a la justicia del caso. Para que el amparo proceda a favor de Parra, el error detectado tendría que ser tan grave que haya comprometido de manera irremediable su derecho a un juicio justo. Ejemplos de errores significativos que podrían justificar un amparo serían la falta de oportunidad para presentar pruebas cruciales o una clara violación al derecho de defensa, como que no se permitiera al acusado tener asesoría legal adecuada durante una parte clave del juicio. Sin embargo, estos escenarios no han sido demostrados por la defensa de Parra. En su lugar, lo que se está intentando es cuestionar la imparcialidad de los magistrados sin evidencia sólida, lo cual no es suficiente para que un tribunal superior anule una sentencia confirmada en 2 ocasiones. La falta de presentación de pruebas exculpatorias nuevas y la insistencia en un discurso de optimismo vacío son síntomas claros de una estrategia que intenta más ganar tiempo y confundir a la opinión pública que buscar una resolución basada en hechos verificables. Los tribunales superiores no están para otorgar absoluciones basadas en argumentos débiles o en tecnicismos que no afectan sustancialmente el resultado final del juicio. Para aquellos que continúan creyendo que el amparo es la solución mágica que permitirá a Parra salir en libertad, es fundamental aclarar que este recurso está enfocado únicamente en proteger los derechos constitucionales y no en revalorar la evidencia ya considerada de manera exhaustiva por 2 instancias independientes. La realidad es que las esperanzas de una absolución a través del amparo son prácticamente inexistentes y quienes continúan creyendo lo contrario ignoran o no comprenden las limitaciones jurídicas del sistema. Es fundamental que el público entienda que el proceso judicial no se basa en simples opiniones o en narrativas emotivas, sino en hechos y pruebas concretas. La defensa de Parra no ha sido capaz de desvirtuar las pruebas ya presentadas ni de presentar elementos nuevos que justifiquen la revisión de su sentencia. La idea de que un amparo va a revertir todo el proceso es, en el mejor de los casos, una fantasía sin fundamento. Los simpatizantes de Parra deberían reflexionar sobre lo que significa realmente el debido proceso y cómo, en este caso, la justicia parece estar actuando conforme a lo que las evidencias muestran, una culpabilidad confirmada y avalada por 2 instancias judiciales independientes, en donde no ha existido espacio para la duda razonable. En conclusión, pese a que la defensa de Héctor Parra está utilizando todos los recursos legales disponibles, la realidad es clara y contundente, las probabilidades están totalmente en su contra. La insistencia en la falta de imparcialidad de la novena sala y la preparación para un amparo directo son, en el mejor de los casos, tácticas desesperadas que incluso la propia defensa sabe que tienen pocas posibilidades de éxito real. Si fueran honestos, reconocerían que la nueva audiencia probablemente no traerá la libertad para Parra, sino que más bien está destinada a confirmar su responsabilidad. El Gran Máster lo deja claro, con 2 sentencias previas y evidencia consistente. Pensar que Parra podría lograr la absolución es simplemente una ilusión. Los que aún creen en esa posibilidad están siendo engañados o se están engañando a sí mismos. La realidad es dura y no admite interpretaciones. La cuestión real no es si se logrará la absolución, sino si la condena se mantendrá o incluso se incrementará. En cualquier caso, la libertad para Héctor Parra es un espejismo lejano, lleno de obstáculos que la defensa no ha podido superar ni tiene las herramientas para hacerlo.
En última instancia, este caso refleja que el sistema de justicia penal tiene sus complejidades, pero también que las pruebas contundentes no dejan margen para dudas razonables. La defensa puede seguir presentando recursos, pero cada uno es un recordatorio de lo sólidos que son los elementos probatorios en contra de Parra. Los seguidores de Héctor y Daniela Parra deberían reconsiderar si realmente entienden lo que implica el debido proceso. No se trata de una persecución ni de errores menores, sino de una culpabilidad que ha sido confirmada por 2 instancias judiciales independientes, con pruebas que han sido revisadas y validadas exhaustivamente. Continuar pensando que el amparo es una puerta hacia la libertad es simplemente negarse a aceptar la realidad. Este proceso judicial es un largo y difícil camino para Parra, y el resultado, salvo un milagro improbable, no cambiará. Bueno, mi gente del Gran Master Espectáculos, aquí termina otro análisis contundente y sin pelos en la lengua. Sabemos que siempre hay quienes se aferran a creer en una historia que ya ha sido desmontada por la justicia y este caso no es la excepción. Quiero que me dejen sus opiniones en los comentarios, porque aquí no se trata de defender lo indefendible, se trata de entender la realidad basada en hechos. Y como siempre, recuerden que la justicia no es cuestión de creencias, es cuestión de pruebas. Nos vemos en el próximo video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo para que más gente conozca la verdad al estilo del Gran Master Gorila. Hasta la próxima.